Y es una vez más desde el corazón de la educación, Ángela Español, del Instituto 512, en esta ocasión llevando conversaciones de valor a nuestra comunidad educativa, con el honor de conversar con una colega, maestra, amiga además, que ha dedicado más de 25 años de su vida a la educación de nuestro país, pensando en que cada niña y cada niño y cada joven de nuestro país pueda tener una educación de calidad, digna, llena de significado, la que merece todo niño y niña, que además es la responsabilidad de los que trabajamos en educación lograr y garantizar que así sea. Me refiero a Laura Abreu. Laura, gracias por dedicar tu tiempo a esta conversación de valor para la comunidad 512. Gracias a ti, Angie, y gracias al Instituto 512 por el espacio, y también es un honor porque sigo el programa y veo que hay muchas personalidades muy importantes en nuestro país y en el sector educativo, así que es un honor estar aquí sentada hoy contigo. Gracias, Laura, el honor es todo nuestro y bueno, tenemos aquí definitivamente, como dices, muchas personas de valor que están trabajando arduamente para la educación de nuestro país, al igual que tú. Laura, comentar a la comunidad que eres maestra, que eres especialista en políticas públicas, que has dedicado mucho tiempo y valor a las políticas públicas de nuestro país, pero también con experiencia internacional, y que recientemente hiciste tu doctorado en educación superior con énfasis en políticas públicas. Eso nos llena de mucho honor y de mucho orgullo de que en nuestro país mujeres dominicanas, maestras, estén también dedicadas y comprometidas con su formación para dar lo mejor. Mientras más aprendemos, mejor podemos servir. Pero antes que todo esto, que cuenta tu historia como educadora, como profesional de la educación, tú elegiste una vez, hace mucho tiempo, ser maestra, y quisiera que la comunidad sepa el por qué. ¿Qué fue lo que movió tu decisión de ser maestra? Mira, yo definitivamente creo que era una vocación que siempre estuvo en mí. Yo no te puedo decir que fue un día o una persona específica la que me detonó aquello. Es una vocación que me parece que uno como que nace con eso. Porque desde chiquita, y habrás oído esto en muchas personas que se han sentido aquí, yo jugaba con muñecas y yo les daba clases, yo las ponía en orden y yo les decía, me motivaba así el mundo de los niños, como yo decía. Y desde muy joven, en los veranos, yo colaboraba en campamentos de verano. Entonces era algo divertido que me llamaba la atención. Sin embargo, no lo fui considerando como una opción de carrera. Yo exploré muchas alternativas cuando tenía que elegir qué estudiar y pensé varias cosas. Incluso me inscribí en la carrera de Derecho, en principio. Pero esa vocación era algo fuerte, que parece que era tan notorio que sí hubo una orientadora en el colegio en que yo estudiaba que me jaló un día y me dijo, ¿tú estás segura de tu decisión? Ya inscrita y tomando clase incluso de francés, porque... Y bueno, eso hizo que yo pasara días entonces en lo que era el día a día de una educadora, y me fui entonces a hacer como una especie de pasantía en un colegio, y ahí descubrí que había algo que era más allá de el juego con los niños, que era lo que quizás yo veía más en campamento de verano, sino que había problemas de aprendizaje, había el funcionamiento de todo lo que sucedía en el cerebro y detrás, como ese tras bastidores de la educación, que entonces me empezó a llamar muchísimo la atención, que una clase no era casual, que era planificada, que los profes eran casi a veces como hacían hasta una obra de teatro con tal de que funcionaran y salieran las cosas adelante. Entonces empecé como a descubrir un mundo que era mucho más profundo de lo que yo misma entendía. Y ahí ya entonces tomé mi decisión. Una vez empecé a trabajar, a estudiar educación. Nada, entonces bueno, recuerdo sí que un día incluso llegando de una clase como que de la emoción, hasta daba salto en mi casa, como yo creo que elegí el camino correcto, o sea, no tengo dudas, o sea, esto era lo mío. Y en el tiempo me fui dando cuenta que quizás esa vocación que yo tenía inicialmente, también un poquito por el derecho, que a lo mejor era buscar la justicia, lo correcto, que las cosas se hicieran bien, defender al que lo necesitaba, podía hacer una conexión con esta vocación también, porque me interesa y me sigue interesando y me fui interesando cada vez más por
la mayoría de los niños, y no solamente aquellos de los cuales yo estaba viviendo esa experiencia muy cercana, que eran escuelas privadas, porque ahí era que estaba trabajando. Entonces me empecé a interesar un poquito más por lo público, por esa gran cantidad de niños y niñas de la República Dominicana, por quién tomaba esas decisiones, por qué significaba estar en el Ministerio de Educación y quién escogía lo que se dedica a un currículum en la República Dominicana, por qué pasaban los formadores, los docentes y los formadores de los formadores docentes. Entonces como que fui ampliando esa mirada y ahí me fui dando cuenta que es que nada, las cosas van sucediendo por algo. Tuve maestros increíbles en la universidad. Tu mamá es una de ellas, doña Ana Seija, que me dio didáctica y también fueron como personas que fueron despertando en mí otra mirada de lo que yo pensé que podía ser y que era la educación. Entonces definitivamente por ahí esa vocación va tomando el rumbo de ver una mirada más allá de las aulas en sí y más allá del sector privado, una vocación hacia mirar un poquito también lo público. Qué interesante, Laura, y te escucho y me doy cuenta y reitero más que nada que desde la base de la decisión está bastante bien dibujado el camino, aunque uno no siempre tenga la madurez y la edad o el momento en la vida para verlo, pero esa combinación de haberte gustado el derecho primero y no solamente eso, sino de la mirada crítica hacia la educación, que muchas veces todavía, y me encanta que salga esto en la conversación para la reflexión de nuestra comunidad, pues se ve la educación como algo simple, como algo sencillo, como que el que estudia educación es porque no va a tener muchas exigencias. Sin embargo, desde la mirada que tú planteas es cuántas exigencias tiene una carrera. El que estudia educación se hace un profesional crítico, es ciencia detrás de las decisiones que se toman en educación, y por eso lo reitero, porque no es solamente la carrera, es lo largo de la implementación de la profesión, del despliegue de la profesión del docente, cómo tenemos que estar en una constante búsqueda para dar respuesta científica y con peso a las necesidades de los niños, de las niñas, a entender ese proceso de aprendizaje para que se dé. Pero conectando tu primer deseo de derecho con lo que haces actualmente y sobre todo con el área en la que has decidido especializarte, que son las políticas públicas en educación y todos estos temas de monitoreo, de veeduría, que a través del IDEC que has coordinado desde sus inicios, pues me imagino que una parte es lo que has estudiado y otra parte es esa experiencia de estar en esos foros, discutiendo temas, defendiendo posiciones. ¿Qué nos cuentas de eso? Porque yo veo como la maestra que viene de descubrir que más que el juego hay una ciencia y la ilusión de cambiar el mundo a través de la educación y estar sentada en unas mesas de discusión crítica donde se toman decisiones que no impactan a una persona o a un grupo de estudiantes, sino a todos los estudiantes del país. ¿Cómo es esa experiencia? Mira, yo empecé, como bien hablamos, dando clases en colegios primero, y luego luego hice maestría, empecé a involucrarme también en el mundo, por un lado universitario, y por otro lado de quizá la cooperación, trabajaba con intercambios de beca y eso me acercó mucho al Ministerio de Educación, con esa relación. Desde en ese momento era la Embajada de los Estados Unidos y coordinaba unos programas de beca, los programas de beca Fulbright, y me hacía relacionarme mucho tanto con universidades de la República Dominicana como con el sector público. Y ahí acrecentó, vamos a decir, mi relación con doña Minerva Vincent, que ya yo la conocía desde hace tiempo, porque además de una profesional destacada, es madre de dos amigos de infancia. Entonces, doña Minerva, yo te diría que fue como la reclutadora formal para el sector público, porque me enamoró de la idea de IDEC sin saber bien todavía lo que iba a ser IDEC, que es el espacio que coordinó y que es la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad. Ella primero me lleva al Ministerio de Educación, tratando de que yo enganchara con alguna posición dentro del Viceministerio Técnico Pedagógico. Tuve un tiempo con ella y en eso surge IDEC. Y yo empiezo como a colaborar en una especie de coordinación. Había otra persona coordinando en ese momento. Empiezo a compartir entonces y ver esa diversidad de actores que están sentados en la mesa y cómo surge la iniciativa misma, que fue a partir de que en la República Dominicana se otorga el 4% del Producto Interno Bruto como un acuerdo, luego de una lucha social y de un logro de la sociedad dominicana para exigirlo y que se lograra. ¿Cómo le íbamos a dar seguimiento a esa inversión?
Entonces ahí viene esa preocupación desde la mirada desde el propio ministerio, pero además de los demás actores como veedores de cómo se iba a utilizar ese gasto, esa inversión y en qué. Y entonces ahí viene entonces ese aporte a tenemos que hacer una mirada estratégica, hay que hacer unos planes estratégicos, cómo se desarrollan, quién los hace, cómo participan los demás actores y la sociedad civil de lleno. Entonces ahí es que me empiezo como a involucrar en esa mirada más colectiva, te diría yo, y ya no la he podido dejar atrás, porque entonces evidentemente veo la importancia desde la mirada de la política pública que tiene y el impacto de un buen diseño de la política, y eso involucra a los distintos actores, o sea, cuando incluso se involucran desde las consultas iniciales, la política pública puede tener mucho más éxito en su implementación y el seguimiento, que es lo que nosotros también hacemos, es como que completa ese ciclo de ese monitoreo constante, de saber lo que estamos haciendo, cuáles son los nudos que vamos atravesando, cuáles cosas van funcionando y cómo podemos entonces ajustar en el camino para poder lograr los resultados, los objetivos que nos trazamos como país. Excelente, una experiencia bastante completa además, y me imagino que en la experiencia, hablo de mi experiencia, quisiera escucharte, uno de los retos más grandes de dirigir una iniciativa como esta y de estar en la mesa de discusión es lograr llegar a consensos y que los consensos sean los oportunos, los coherentes y los que favorezcan la educación, porque al final de cuentas, aunque todo el mundo tiene una opinión, siempre hay como un eje central que es lo que se busca, y siempre se busca el bien mayor, y el bien mayor en nuestro caso es que los niños y las niñas aprendan con calidad. ¿Cuál ha sido el mayor reto de llevar a consenso algunas ideas para que se conviertan a políticas? Y desde tu punto de vista, ¿esto tendría algo que ver con que una reforma sea o no duradera, sostenible? Sí, sin duda, el reto de la mesa, por ejemplo, al ser multisectorial, en la mesa propia de IDEC, sentamos al sector público, sentamos al sector privado, se sientan los organismos internacionales y también la sociedad civil y algunos expertos invitados. Ahí una de las cosas que siempre he pensado es que, y lo compartimos, no tenemos que pensar iguales, pero sí tener la capacidad de analizar y priorizar. Porque evidentemente, pues imagínate, si tenemos 8 organismos internacionales que son los que siempre han intervenido en educación en la República Dominicana o apoyado la educación en República Dominicana, si cada uno apostara a algo distinto, pueden ser cosas tan diversas que a lo mejor no se alinean con una agenda nacional. Entonces ese es el rol de parte de los organismos internacionales. Lo mismo pasa con la sociedad civil o el sector privado. O sea que estos espacios de articulación y de entender cuáles son esas prioridades, son muchas conversaciones. Cuando seamos capaces y hemos sido capaces de priorizarlas, es lo que nos lleva entonces a lograr unos planes mucho más concretos y mucho más definidos hacia dónde queremos ir. Eso se amplía cuando el Ministerio, por ejemplo, ha hecho ejercicios de consulta pública, ya sea para sus planes estratégicos, y los planes estratégicos al final son delimitaciones, que es una priorización, que pueden tener diferentes periodos gubernamentales, pero si ese es el plan que delimita el Estado, y el Estado, menciona esa palabra porque no necesariamente es el gobierno o una gestión gubernamental, sino Estado en el amplio sentido de la palabra, entonces todos tenemos un poco una corresponsabilidad ahí también. Por ende, las consultas nos llevan a ir escuchando esas voces desde el territorio, desde la sociedad civil, y estas mesas ya de consenso donde se involucran otros actores como el propio sector privado, público y los organismos internacionales que son apoyan y colaboran. Entonces logramos priorizar y luego darle seguimiento es lo que nos podría encauzar a que realmente se va logrando. Quizá en este país la brecha mayor a veces ha sido la implementación sostenida en el tiempo o la continuidad de una política que puede ser muy buena, y quizá no le damos el tiempo necesario para poder ver que esté funcionando y evaluarla o sistematizarla para tomar acciones correctivas en el caso de que se requieran. Entonces creo que el valor de estos espacios es precisamente poder tener esos análisis reflexivos, honestos de lo que ha ido funcionando, lo que no, de mano con el gobierno que esté de turno, porque es quien le toca gestionar en ese momento, pero con una visión amplia de sociedad y de Estado.
Iba en esa misma línea, Laura, porque uno hace un muy buen diagnóstico. Yo me imagino con la ilusión y el compromiso y la responsabilidad que se hace en tu persona y también todo el equipo que te acompaña, algunos externos o especialistas, y la convicción que refleja el diagnóstico y la claridad, y tú dices, esto es, pero luego pasar a la implementación ya se escapa de sus manos. Tal vez velar porque la información llegue de manera específica donde tiene que llegar y luego pasarlo a la práctica. En tu experiencia, sabiendo que esto es todo un reto, pero en tu experiencia, ¿cuáles serían los principales pasos a dar para lograrlo o para intentar posicionar una temática que claramente tiene delimitada una ruta y que debe llevarse a la acción? Sí, efectivamente, ese es el gran reto, ¿verdad? A veces uno mismo dice y se cuestiona, y por eso creo que las idas a territorio y conectar otra vez con una escuela nos conecta con nuestro porqué, ¿verdad? ¿Por qué hacemos estos planes? No nos quedamos en un aire acondicionado y en un escritorio o en una ley. Eso no cambia solo la educación ni la situación. Entonces, evidentemente, pues los diagnósticos son muy importantes porque nos dibujan una realidad. Nos cuentan una historia y a veces una fotografía de lo que está sucediendo, y luego está eso de cómo eso se lleva a la práctica. Está en los espacios de incidencia, esos diálogos que nosotros hacemos y cómo conversamos con los diferentes actores son importantes porque nos convencemos juntos. O sea, no en el caso de IDEC, y me imagino que de otros espacios de pensamiento, lo importante para nosotros es el pensamiento colectivo, porque no es solamente decir lo que dijeron las buenas prácticas, es pensarlo en conjunto desde la mirada de los diferentes actores, lo que nos hace llegar a recomendaciones. Nosotros usualmente sacamos unas recomendaciones que son consensuadas. Si alguna no estamos tan convencidos, pues a veces algunos sí, algunos no. De por ciento después no la publicamos. Pero esos espacios de conversación, de análisis, de reflexión son los que nos llevan a convencernos como grupo en unos acuerdos mínimos de lo que tenemos que lograr. Hay unos espacios más amplios que IDEC, porque existe el pacto educativo, por ejemplo, y otros espacios, ¿verdad?, así de amplios, donde se agranda muchísimo más todavía los actores que están ahí sentados, porque en IDEC, por ejemplo, no está el sindicato sentado y es un actor importante de la sociedad o del sector, digamos. Entonces hay espacios, consejos de educación, donde se habla y se discuten este tipo de situaciones también. Lo importante, yo creo, que haya un convencimiento y que exista un plan definido con objetivos, estrategias y responsables para poder darle seguimiento a esa implementación. La mayoría de las veces, pues, gran parte de la responsabilidad corre por el Estado, pero el Estado no puede solo. Una gestión no puede sola. Hay muchísimas organizaciones de la sociedad civil que están en terreno, hay organizaciones que colaboran desde los otros sectores, como ustedes mismos, por ejemplo, en la formación docente, Inicia Educación también con programas de formación, muchísimas otras organizaciones que colaboran. Entonces, lo importante es ese diálogo conjunto para lograr ese objetivo común. A veces quizá nos ha faltado que ese gran mapa que dibujamos o esos planes puedan irse traduciendo en una palabra, yo digo una palabra, pero como una aspiración mucho más concreta para que sepamos todo desde el ministro hasta cualquier persona que esté en un centro educativo, qué estamos persiguiendo y cuál es el rol de cada quien desde lo local también. Ahí amplió un poquito la reflexión, que es algo que nosotros hemos llegado en el pensamiento desde el propio IDEC, que a veces nos faltaba esa mirada desde lo local. Entonces tenemos unos informes buenísimos, ya tenemos 17 informes anuales, excelentes, que dan una mirada y una panorámica, analizan la política educativa nacional. Sin embargo, entendíamos que era necesario aterrizarla un poquito más, desde esa mirada de la participación de la ciudadanía, no solamente contarle con datos, sino unos datos que comunicacionalmente sean comprensibles. Entonces esto llevaría una traducción de una data o unas estadísticas a un lenguaje más llano, a una estrategia quizá comunicacional que comunique a los padres de familia, a los docentes, a todos los responsables y todos los actores alrededor del centro educativo,
para que el mensaje llegue. Cómo yo desde el centro colaboro a esa mirada aspiracional que podríamos colocar en un plan Horizonte 2034, Correcto. como tiene la República Dominicana, a un pacto educativo que a veces se queda en aspiraciones bien amplias, son necesarias, pero son como varias capas que deberíamos mirar. Y entonces desde que hicimos esa reflexión conjunta de que vamos a aterrizar aún más esos datos, vamos a hacer unos informes regionales que lleguen incluso a lo provincial, donde se involucren otros actores corresponsables, porque por ejemplo alrededor del centro educativo pueden estar las alcaldías, están otras organizaciones que aunque no son directamente de educación, sabemos lo que potencia el deporte, la cultura, o sea, otros actores de la sociedad y de la localidad que pueden hacer que definitivamente desde la mirada local se impulse una acción. Entonces tenemos esa mirada que hemos ido reflexionando necesaria de que los datos o los análisis o la política no solo se construye a nivel macro, sino que también tenemos que trabajarla desde el nivel territorial y local. Excelente, yo creo que a partir de la experiencia y llegar a ese hallazgo de escuchar lo local, pues completa el panorama y le da el tono de realidad. Yo creo que además vincula lo que teóricamente y en todos los procesos de reflexión tienen como hallazgo, lo vinculan con la realidad. Posiblemente muchísimas cosas empalman y dan respuesta y otras se complementan o seguramente se magnifican cuando uno lo ve desde la realidad de la escuela. Te iba a preguntar cuántos informes iban, ya te adelantaste. Quiero comentar que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de esta institución y de otras instituciones, pues el hecho de que ese informe exista con tal consistencia, con una estructura muy similar, que lo que ha hecho es ir fortaleciéndose, pero no dejando de ser comparable en el tiempo, es un aporte muy valioso a la educación dominicana. Y cuando digo la educación dominicana es muy amplia, o sea, desde el ministro en su despacho hasta una escuela que debería también, con total profundidad y volviendo al inicio de la conversación, pues mirar cómo está la educación, porque su propio grupo de niños y niñas, su propia escuela es parte de lo que se refleja en esos informes. Es un aporte sumamente valioso. Y luego de haber participado en 17 informes y varios ministros, creo que son 8 o 7, bueno, después del 4%, 7, y tanto debate, construcción, co-construcción o destrucción en algunos casos, que hace falta a veces destruir para volver a edificar. ¿Qué sueña Laura para la educación de nuestro país desde la perspectiva de política, de cambio, de un aporte realmente sostenible para la educación de este país? El sueño. Si te dieran la oportunidad de salir el genio de la lámpara maravillosa y te dice, vamos a cumplirte el sueño, ¿cuál es ese sueño? Mira, yo quisiera ver un cambio significativo en la educación dominicana, porque yo sé que hemos visto a veces avances, pero no con la celeridad que uno quisiera. Entonces, a veces yo sueño con que demos en el clavo, mira, lo logramos, todo el mundo estuvo de acuerdo, lo hicimos, a lo mejor es una utopía. Le dimos, no lo paramos, no importa cuántos ministros cambiaron ni cuántas gestiones hubieron, le caímos encima a una meta y la logramos. Yo me enfoco muchísimo en la de lectoescritura porque para mí es importantísima. Sabemos que hay muchas otras muy importantes. Hemos visto escenarios donde la gente defiende cuál es la suya, que si es inicial, si es secundaria. Te puedo decir cualquiera, pero que el cambio sea tal que el salto que veamos en educación sea significativo, no solo en números, sino con equidad, con inclusión, donde no importa dónde tú naciste en la República Dominicana, tengas esa oportunidad de estar bien educado en una escuela pública, donde cualquier persona quiera y pueda poner a su hijo en una escuela pública, porque el nivel educativo sea tan alto, donde valoricemos la educación desde la profesión, que cuando tú decidas estudiar educación sea algo como visto tan importante o la profesión más importante en una sociedad, hasta los niños y las niñas de la República Dominicana lograr, y los jóvenes, pues su mayor potencial en aprendizajes, en creatividad, en sentirse libres, felices, con su derecho cumplido, que es una educación de calidad. Ese sería mi sueño. Sí. Gracias, Laura, por compartir tu sueño. Creo que es un sueño que compartimos
muchos y que seguro la comunidad se siente reflejada en tu sueño. Ojalá alcanzarlo. Creo que podríamos resumirlo en consistencia, que si elegimos una cosa, ojalá fuera la lectura. Yo comparto 100% ese sueño contigo, pero aún no fuera eso, que fuéramos consistentes y que trabajáramos sobre ello, sobre el camino, y no borrón y cuenta nueva que hace tanto daño, y generaciones de niños siguen creciendo esperando por nosotros, que tenemos ese compromiso de llevarle una educación de calidad. Yo voy a abusar de tu generosidad, que has dedicado este tiempo tan valioso a la comunidad, y te voy a pedir que les regales un último mensaje a nuestra comunidad de más de 50,000 maestros y maestras en República Dominicana, un poquito menos fuera de República Dominicana, mayoría bien local, que te escucha y que, al igual que tú, empezaron siendo maestros o son maestros y se encuentran con una figura como tú que inspira, que es una aspiración tal vez evolucionar en la carrera, y regálanos un mensaje para la comunidad. Mira, para mí la inspiración son ustedes, son los maestros. O sea, no creo que yo haya evolucionado más o menos. Creo que la inspiración son los maestros, porque desde el aula es que se cambia. La educación no cambia sola, la educación la cambian las personas que trabajan en la educación, y los maestros son los que están en el frente de batalla día a día. Yo ni le llamaría batalla, es un lujo juntar todos los días con esa responsabilidad en sus manos de cambiar vidas. Así que nada, muy orgullosa de ser parte de esta comunidad. Y nada, les auguro a siempre continuar haciendo lo mejor que puedan ser y entregarse día a día con felicidad, con compromiso y con vocación para renovar esa vocación diariamente. Así que nada. Muchísimas gracias, Laura. En el frente de la orquesta estamos todos. Exacto, y yo te agradezco muchísimo por parte de toda la comunidad este valor que has agregado a la conversación. Ahora nos despedimos, me quedo con muchísimo aprendizaje de esta conversación con Laura Abreu, nuestra colega y amiga. Me quedo con su expresión de que nuestra profesión, tu profesión, es la más importante de todas. No es una expresión vacía, es una realidad. Yo sé que ella lo dice porque lo cree 100%, yo lo corroboro. Pienso que hemos elegido la profesión más importante de todas. Ojalá que tú también lo pienses y también te pongas ese vestido tan digno de ser maestra, de ser maestro. Yo creo que la tarde de hoy, con esta conversación, un poquito más inspirados y motivados a través de mujeres dominicanas que aportan valor y todo su tiempo a la educación de nuestro país. Esto ha sido una conversación desde el corazón de la educación. Una vez más, Ángel Español, desde el Instituto 512, y será hasta la próxima.